6:57. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes. El programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales, así como de todas las plataformas sociales. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de Sol, a la de Telefuturo y a la de todas las plataformas sociales. Entonces, señores, vamos a identificar de inmediato los temas que nos proponemos tratar. Nos preguntamos qué significa la muerte para el terrorismo yihadista. Los evangélicos respondieron la pregunta de Jesús, aquella pregunta si debemos o no pagar impuestos al César, pues la respondieron ayer de manera diferente. El misterio que sigue en incógnita, me refiero a la presencia de 3 jueces en una sala de audiencia de medida de coerción. Y bueno, a propósito de la reforma, el ron dominicano tiene razones que la reforma ignora. Entonces, quiero, señores, agradecer al general Francisco Osoria. El general Francisco Osoria es el director general, es el director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, la DGC. Tuve el honor hace 2 días de compartir un almuerzo con él y conocer de las cosas en las que ha estado priorizando en su gestión en la DGC. Estamos viendo, por ejemplo, una fotografía. Esa fotografía corresponde a la inauguración, a una inauguración que se hizo en la otra banda en Higüey. Déjenme buscar aquí esta inauguración que se hizo en Higüey. Entonces, bueno, esa es una institución que la verdad que siempre ha merecido mucha admiración del pueblo dominicano, porque los agentes de la DGC siempre se han caracterizado por hacer su trabajo de manera muy, muy disciplinada y nunca han estado pues vinculados a muchas otras cosas que siempre se han cuestionado de los agentes policiales. Mira, aquí tengo la nota. DGC anuncia medidas para reducir accidentes de tránsito y muerte en la otra banda de Higüey. El director Francisco Soria, bueno, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGC, anunció una serie de medidas para reducir los accidentes de tránsito en el distrito municipal de la otra banda, en Higüey, provincia de la Altagracia. El director general de la DGC, general Francisco Osoria de la Cruz, afirmó que el objetivo de la institución es continuar contribuyendo a disminuir las estadísticas mortales en zona al dejar inaugurada una nueva comandancia en esa zona. Durante la entrega del nuevo destacamento en el que se dispuso de 3 motocicletas, camionetas y el reforzamiento con 12 nuevos agentes, el funcionario policial dijo que los miembros de la institución tienen la misión de evitar el exceso de velocidad, manejo temerario, verificación de neumáticos de vehículos, así como velar porque los motoristas utilicen el casco protector, entre otras medidas preventivas. Sostuvo que con la implementación de la iniciativa de la otra banda, las colisiones disminuirán vertiginosamente en beneficio de la comunidad, marcada en muchos casos por el luto producto de imprudencia de conductores. Estas son medidas que sin lugar a dudas van a fortalecer
la seguridad vial en la otra banda de este municipio de Higüey. Esto lo hemos venido replicando en todo el país. Los resultados son halagüeños. A propósito, me habló del interés que tiene de ejecutar una medida similar en Los Alcarrizos, cosa que estaría él coordinando con el alcalde de Los Alcarrizos en unas antiguas, habían unas instalaciones de la policía municipal que entre DGC y la alcaldía pues pudieran bien convertir eso en un nuevo destacamento de DGC que ayude a agilizar el tránsito en los Alcarrizos. Entonces, muchas gracias también al coronel Duarte Encarnación, que siempre ha sido un puente entre el Sol de la Mañana y la DGC y muchas cosas que uno canaliza, a veces hasta sin decirla por aquí, pues ahí siempre hemos tenido la puerta abierta para ayudar a resolver problemas. Así es que muchas gracias y pronto creo que estaremos por aquí compartiendo una entrevista con el general Francisco Soria, el director de DGC. Entonces, señores, déjenme entrar en los temas tal y como lo hemos planteado. Bueno, ¿qué significa la muerte para el terrorismo yihadista? La pregunta es por qué, con lo que ha ocurrido después de los ataques del 7 de octubre en Israel, la respuesta en Gaza y la respuesta que han tenido Israel frente a Hezbollah y frente a Hamas, es para pensar que esos dos grupos están desmantelados. Para pensar que están desmantelados. Lo último que ocurrió ayer fue el asesinato de Yahya Sinwar. Yahya Sinwar fue el sustituto de Ismail Haniyeh. Este caballero era el líder de Hamas. Y recordamos que el líder de Hamas asistió a la inauguración, a la juramentación del nuevo presidente de Irán, y en la casa en Teherán donde estaba hospedado, cuando se fue a descansar después de los actos de juramentación del nuevo presidente de Irán, ahí voló en pedazos el líder de el líder de Hamas, Ismail Haniyeh. Entonces, ahí después se escogió a Yahya Sinwar. Sinwar era una persona de procedimientos más duros, incluso se entiende que fue el actor intelectual del atentado del 7 de octubre y que incluso ese atentado Israel tenía información e Israel dejó pasar el atentado. Dejó pasar el atentado porque este atentado es lo que ha justificado toda la respuesta que ha dado Israel a Hamas y a Hezbollah. Entonces, muerto Yahya Sinwar, había muerto Ismail Haniyeh. En cada uno de estos casos se han ido 3 o 4 de los líderes sucesores también. No solo es que han eliminado en cada momento al liderazgo principal. Si comparamos esto con lo que ocurrió con Hezbollah, ustedes recuerdan el atentado a los Vipers y a los walkie-talkie que tenían miembros de Hezbollah. Después, la muerte, el asesinato de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah y de otros líderes de Hezbollah.
El sustituto de Hezbollah jamás ha puesto la cabeza tranquila sobre una almohada. Entonces, ¿qué pensar? Bueno, problema resuelto, pudiera decirse, porque esta respuesta significa fracaso. Esta respuesta demuestra claramente una superioridad imbatible de Israel. Bueno, eso es lo que aparenta, eso es lo que se puede leer. Pero resulta que eso fuera así si la muerte para esas personas constituyera una tragedia o si la muerte constituyera un fracaso. No, la muerte no es otra cosa que una reivindicación de sus objetivos y colocarse más cerca de sus objetivos. En este caso, esa muerte tienen otros significados y tienen otras lecturas. Porque ¿quiénes son los muertos? ¿Quiénes son los muertos? Los muertos son los cabezas de las organizaciones. Es decir, que yo te pido a ti que sacrifique tu vida. Yo te pido a ti que sacrifique tu vida porque yo soy el primero que sacrifica la mía, que ofrenda la mía. Que ofrenda la mía. Eso, lejos de contribuir al desmantelamiento de esas organizaciones, las refuerza. Y su capacidad de daño, de respuesta, de caos, se hace mayor. Se hace mayor porque el heroísmo se multiplica. El heroísmo se multiplica en esos casos. Entonces, no esperemos que con esta barrida, con este descabezamiento de Hezbollah, con este descabezamiento de Hamas, pues ese conflicto toma otro matiz. Desde luego, Israel tiene la decisión radical de borrar Gaza. Que Gaza jamás vuelva a otro control que no sea el control de Israel. Y en esos objetivos ha estado trabajando de manera firme. Pero lo que quería significar es que no veamos estas muertes como una explicación del fracaso de esos grupos. Bueno, esos grupos están fracasando porque los están descabezando y han matado a sus principales líderes. No, esos líderes en esencia con esas muertes se reivindican porque no están pidiendo lo que ellos no estaban dispuestos a dar. Ellos eran los primeros que estaban dispuestos a dar lo que pedían. Y eso tiene otras connotaciones. Bueno, hay situaciones ahí que después se pueden comunicar a los precios del petróleo, pero vamos a dejar eso para otro momento, para poder seguir con la agenda que nos hemos propuesto desarrollar en el día de hoy. Y antes de que nos adentremos a los varios aspectos de la reforma, señores, miren, sigue siendo una incógnita la presencia totalmente inusual de 3 jueces en la sala donde se conocía la coerción contra Jochi Gómez y Hugo Veras, que 3 distinguidos jueces del 4º Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional fueron y se sentaron en la sala de audiencia, se dejaron ver la cara de la jueza que conocía de la medida de coerción y luego se fueron.
¿Quiénes son estos magistrados? Keila Pérez Santana, Elías Santini y Arisleida Méndez Batista. Estos 3 magistrados fueron a esta audiencia. Eso nunca había ocurrido. Eso nunca había ocurrido. Y me he cansado de preguntarle a muchas personas, entre ellos jueces. Yo he hablado con varios jueces sobre esta situación para tratar de entenderla. No la entienden. No la entienden. No se la explican. No se la explican. Y son personas que tienen una trayectoria en la judicatura y personas bastante racionales. Entonces, ¿por qué hicieron esto? No hay explicación. Y veo la forma en la que el doctor Balcácer ha decidido pues enfrentar esta situación. El doctor Balcácer es abogado de Jochi Gómez, pero también es abogado de Jean Alain. Hay otro caso del magistrado, del abogado Hirohito Reyes, que tengo entendido que es abogado de Jean Alain también y es abogado de Jochi Gómez. Balcácer ha anunciado la recusación de estos jueces porque estos jueces son lo mismo que conocen el caso de Jean Alain. Pero en honor a la verdad, yo me pregunto si eso tenía que ver con ese caso o si eso tenía que ver con otro caso o si esa gente en alguna manera ha estado bajo los efectos de algún chantaje. Me refiero a los jueces. Ustedes saben por qué la pregunta no es ociosa. Esos jueces son los mismos que han declarado la extinción penal de varios casos de corrupción. Varios casos de corrupción que se han agotado porque no han podido ser conocidos dentro del plazo que se establece para su conocimiento y entonces han ido a la extinción penal. Esa extinción penal ha sido declarada por ese tribunal. Y cada vez que eso ha ocurrido, eso ha sido contra la voluntad y enfrentando las posiciones del Ministerio Público, porque ellos no han tenido más opción que aplicar la ley. ¿Qué ocurre? Que yo pudiera pensar que ellos hicieron eso de manera intencional, porque ellos quisieran salir del caso Jean Alain. ¿Y por qué quisieran salir del caso Jean Alain? ¿Por qué para ellos es una misa de salud que los recusen y los saquen del caso Jean Alain? Coño, para no echarse más cosas de aquella, que todas esas cosas aquellas, ustedes saben encima de quién termina, encima de los jueces. ¿O ustedes creen que ellos han sido los culpables de que varios de estos casos hayan llegado a la extinción penal? Por vencimiento de los tiempos, porque hubo más ocupación en la parte mediática, en la parte del bulto, que en la estructuración de un expediente, y se vencieron todos los plazos y no se estructura el expediente, y en definitiva cuando se empezaron a conocer, se conocieron y después se agotó el tiempo. ¿Ustedes creen que eso es una responsabilidad de los jueces? No, eso no es una responsabilidad de los jueces. Los jueces ahí se limitan a aplicar lo que plantea los códigos. Ellos ahí aplican los códigos, pero ¿qué pasa? Que ellos tienen el caso Jean Alain. Ese caso Jean Alain, yo lo dije desde el principio, ese caso Jean Alain no es reductible al proceso penal. Cuando yo digo que no es reductible al proceso penal, vean la imagen de una puerta, la puerta de su casa. Se dañó la puerta, hay que buscar una puerta que sea del hueco. Usted va a salir a comprar una puerta
ya usted sabe cuál es el hueco de la puerta. Usted va a comprar una puerta del tamaño del hueco, que sea reductible al hueco que usted tiene en su casa. Si le vienen con un portón grande que hay que romper completo el frente de la casa, eso no le sirve, porque si usted pone esa puerta que es el doble o el triple del hueco que usted tiene, primero tiene que romper, pero segundo, cuando usted abra esa puerta se lleva los muebles de la sala. Es decir, la puerta no le sirve para nada. Entonces, a este caballero le hicieron un expediente que no es reductible al proceso penal, que no cabe dentro del proceso penal. Al hacerle un expediente que no cabe dentro del proceso penal, eso, al no poderse conocerse, habrá que declarar la extinción penal y eso le queda menos de un 40% del tiempo. Entonces, se van a echar esa vaina también. Además, está la supuesta versión de que hubo un documento que lo mencionaba en un vehículo de Hochi, etcétera. Ese documento sirvió de chantaje frente a ellos, no por parte del imputado, porque en todos estos casos de extinciones penales han habido declaraciones realmente a veces desconsideradas. Han habido y sugerencias a veces desconsideradas. Entonces, ¿qué pasa cuando encontramos un papelito en el que tu nombre está mencionado en el carro de una persona? Eso pudo haber sido usado como un chantaje frente a ellos. Señores, yo no sé por qué esa gente se sentaron ahí. No lo sé. Todo lo que me estoy haciendo son preguntas. Porque eso es extrañísimo. Extrañísimo, inexplicable. Solamente le quise mencionar algunas cosas que están sueltas por ahí para que ustedes la vayan atando. Si se quedan en el caso de Jean Alain, no tienen que hacer otra cosa que declarar la extinción penal de ese caso. Entonces, echarse esa M encima. Porque entonces después es a los jueces que hay que culpar de que se sometan casos de corrupción con expedientes que no pueden sustentarse. Es a los jueces que hay que culpar. Porque los jueces no tienen quienes les escriban, los jueces no. Los jueces son los más desamparados en todo esto que hay. Entonces, estoy tratando de comprenderlo porque yo no sé por qué ellos hicieron eso. No sé por qué hicieron eso. Pero vamos a volver ahora a la reforma. Vamos a volver a la reforma. Que en la reforma están ocurriendo cosas muy interesantes que están ocurriendo en todo este debate que tiene que ver con la reforma. Ayer yo me preguntaba, citando a Lucas, repetía la pregunta que le hicieron a Jesús, que fue aquella de, ¿nos está permitido pagar impuestos al César o no? Eso le preguntaron a Jesús. Jesús dijo, enséñeme una moneda, y la moneda tenía la cara del César, y dijo, den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Siempre eso se ha traducido. La lectura que hay de ahí es que Jesús no objeta el pago de impuesto al César. El César, estamos hablando de que el César es el Estado. El César es el Estado. Entonces, esa es la lectura. Bueno, los evangélicos